Pasa ahora y se los contamos acá en Rica Blue. Sin duda, una de las polémicas del día tiene que ver con la situación con Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia, uno de los principales involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y la polémica va por cuenta de la gestión que habría hecho el gobierno nacional para que este hombre lograra un estatus de protección también y de residencia en Nicaragua, allí bajo el régimen de Daniel Ortega, teniendo en cuenta que hay una orden de captura en su contra y sobre todo que está vinculado por la justicia colombiana y que debería estar respondiendo como tal en nuestro país a este escándalo que ya tiene vinculados a otros de funcionarios del alto gobierno nacional. Catherine, buenas noches. A esta hora la noticia tiene que ver con la decisión de la Cancillería de iniciar una investigación interna porque dice el presidente Gustavo Petro que ni él ni nadie de su gobierno dio la orden de gestionar ese respaldo a Carlos Ramón González. Valentina, buenas noches. Comienzo contándole esta historia con fechas para que los oyentes entender. Mire, desde el 5 de noviembre de 2024, Carlos Ramón González está en Nicaragua. Él salió del país cuando ya había un proceso en etapa de indagación. El 16 de diciembre de 2024 fue expedida su cédula de residencia en Nicaragua con fecha de vencimiento del 14 de junio de 2025. En enero de 2025 renunció el embajador León Freddy Muñoz y quedó como encargado de negocios Óscar Muñoz. Para ese momento ya había una primera solicitud de residencia hecha por Carlos Ramón González, y el 21 de mayo, cuando la Fiscalía le imputó a Carlos Ramón por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, todo esto vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ese mismo día el encargado de negocios en Nicaragua, Óscar Muñoz, a través de la Embajada de Colombia en Nicaragua, envió una nota verbal a la Cancillería de ese país pidiendo la renovación de la residencia de González. Solicitamos apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado. Ya vamos a recuperar la comunicación allí con Catherine Ávila, y justamente lo que estaba contando, esta era la línea de tiempo que es muy importante para entender sobre todo quién ordenó o cómo fue que salió entonces esa comunicación, esa nota verbal, Catherine, que salió con membrete del gobierno colombiano. Es decir, esto no fue algo que se haya pasado los protocolos, al menos no los internos que se tienen de comunicación entre embajadas, en este caso la de Colombia y la de Nicaragua. Sí, señora, esa nota verbal sale desde la Embajada de Colombia en Nicaragua. Es una nota verbal, se lee en la solicitud, pues que la hacen muy clara de pedir esa renovación de la residencia de Carlos Ramón González. El presidente Gustavo Petro niega rotundamente que él o su canciller hayan dado órdenes de gestionar algún beneficio o residencia en algún país para Carlos Ramón González, y en esa misma línea se pronunció la canciller Rosa Villavicencio. Lo que le puedo decir es que no ha habido ni hubo ninguna instrucción desde Cancillería para solicitar ninguna renovación para este ciudadano colombiano en Nicaragua. No, para esa fecha ya había renunciado el embajador que estaba, él renunció en enero y se le aceptó en febrero la renuncia, y cuando estos hechos sucedieron yo no me había posesionado todavía como viceministra de Relaciones Exteriores. Ya eso tienen que preguntarle al gobierno nicaragüense. No hubo instrucciones desde el ministerio. Al embajador, Catherine, que ella se refiere es a León Freddy Muñoz, que como ya dice, efectivamente renunció a inicios de este año, pero hay que decir que la primera solicitud que llega, digamos, para que puedan recibir y quedarse allí Carlos Ramón González es en diciembre de 2024, que fue cuando comenzó su vinculación como tal en medio del proceso previo de indagación. Es decir, desde diciembre ya se estaba haciendo esas gestiones precisamente para la llegada de Carlos Ramón González, y aquí en este caso tendría que responder el ex embajador León Freddy Muñoz, hoy político en Colombia. Claro, Valentina, sin embargo, quien firma la nota diplomática es Óscar Muñoz, encargado de negocios, que ahorita está a cargo de la Cancillería. Remitió la información sobre este posible trámite irregular relacionado con la residencia de Carlos Ramón González a la Oficina de Control Disciplinario Interno para iniciar las indagaciones disciplinarias, porque esto, por supuesto, es una irregularidad muy grave, porque los diplomáticos no pueden tener injerencia en temas particulares que tengan que ver con seguridad nacional o con algún tema relacionado con relaciones exteriores. Pues sin duda es muy grave, y sobre todo
Pues lo que da a entender entonces el presidente Gustavo Petro que sus funcionarios, los del Ministerio de Relaciones Exteriores, estarían tomando decisiones sin permiso de sus superiores. Ahora, una situación similar, recordemos, pasó también cuando estaba entonces la Secretaría de la Cancillería y estaba el ex canciller Álvaro Leiva por toda la polémica de la licitación de pasaportes. Vamos a estar muy pendientes, Catherine, de en qué termina como tal esta investigación interna con la que el gobierno trata de desligarse de ese respaldo. Lo cierto es que hoy Carlos Ramón González sigue prófugo de la justicia y aunque ya la Fiscalía colombiana inició los trámites para lograr su captura a través de mecanismos internacionales, todavía la circular de Interpol no ha sido emitida. Por lo pronto todavía no se puede gestionar lo que sería una posible extradición. Es Carlos Ramón González y también César Manrique quienes siguen prófugos de la justicia. Hay órdenes de captura en su contra, pero no se han presentado ante las autoridades. Y hablando de la Cancillería, por otra gestión que está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, está pidiendo la liberación Miguel con las buenas noches de los 2 colombianos detenidos en la isla de Santa Rosa en Perú, en medio también de los reclamos de soberanía del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí, Valentina, mire, fue un comunicado que se conoció hace pocos minutos que también salió por parte de la Cancillería, en el que expresan su profunda preocupación por la detención irregular de estos 2 ciudadanos colombianos mientras se encontraban en las inmediaciones de la isla de Santa Rosa, que recordemos está siendo reclamada por Colombia allí en el río Amazonas. Esta detención irregular fue realizada por autoridades de facto peruanas impuestas en la zona de manera unilateral, dice el comunicado. Por tanto, el gobierno de Colombia reitera que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla y desconoce a las autoridades impuestas en la zona, las cuales carecen de legitimidad para ejecutar sus labores en el territorio de dicha formación fluvial, dice el documento, y agregan: por todo lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores exige la liberación inmediata de estos 2 connacionales. Por su parte, el Invías aseguró que estas 2 personas sí eran trabajadores de la institución, están vinculados con la institución y estaban haciendo trabajo de un muelle flotante. Aclaran que ambos contratistas de obra se encontraban en ejecución de actividades de batimetría destinada a caracterizar el estado actual del canal de navegación de las zonas de depósito y erosión del cauce. Los resultados de esta actividad iban a ser comparados con las batimetrías del año pasado. También dice en el comunicado que durante el desarrollo de estas actividades son 2 las personas. Las identidades son Carlos Sánchez Ortegón, un topógrafo que trabaja como contratista con el Invías, y también un ayudante identificado como John Willington Amía, ambos retenidos, recordemos, allí el pasado martes 12 de agosto en la isla Santa Rosa, allí por las autoridades peruanas. Por eso es que en este momento la Cancillería colombiana está dando a conocer esta nota de rechazo y esta nota de reclamo exigiendo que sean liberados inmediatamente estas 2 personas. Y esto se da justamente luego de que el gobierno también reclamara la soberanía sobre esa isla. Son 2 colombianos que, según la justicia peruana, deben cumplir al menos una medida preventiva de detención de 7 días, 7 días, sí, luego de haber sido detenidos en un territorio que Perú insiste es de su jurisdicción. Vamos a estar pendientes de esto y también les contamos lo que pasa ahora. Tiene que ver con una noticia en norte de Santander, un grave accidente de tránsito que involucra a funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras. Richard Quiñones. En norte de Santander, un trágico accidente de tránsito cobró la vida del topógrafo Alejandro Rodríguez Urrea, de 39 años, integrante de la Comisión de Agencia Nacional de Tierras. El hecho ocurrió en la vía que conecta la vereda Llanos de Belén con el casco urbano del municipio de Convención, cuando el vehículo en el que se desplazaba sufrió un volcamiento. La comisión desarrollaba labores de acuerdo 315 orientadas a regularizar la ocupación de tierras baldías en áreas de reserva forestal del Catatumbo. En el siniestro también resultaron heridos el profesional agroambiental Jorge Junior Contreras Álvarez y el conductor Diomedes Ramírez Mora, quienes fueron trasladados al hospital de Ocaña. La ANT lamentó el fallecimiento y expresó su solidaridad con la familia y allegados del profesional, cuyo trabajo beneficiaba a las comunidades campesinas del Catatumbo.